Proponen citar a ministro de Defensa y comandante en jefe del Ejército a comisión del ramo. Estudian moción que obliga a autoridades a encargar a terceros la administración de activos en el extranjero. Diputados de Salud investigan posible colusión de 53 centros de atención de diálisis. Piden suma urgencia mociones sobre violencia en el pololeo. Superintendente de Electricidad entregó balance de cortes de energía tras los últimos fenómenos climáticos. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a la presente edición de Frecuencia Legislativa para llevarles a ustedes las principales informaciones generadas en la Cámara de Diputados. Esta semana particularmente en lo que serán nuestras ediciones resumen de lo más importante de este mes de julio. Y partimos contándoles que se propuso citar al comandante en jefe del Ejército y al ministro de Defensa a la comisión del ramo. Ello tras el polémico instructivo del alto mando institucional llamando a abstenerse de votar en las elecciones primarias del pasado 2 de julio. Para los parlamentarios se vulnera así el derecho a sufragio consagrado en la Constitución. Los parlamentarios Paulina Núñez, RN, y Jorge Tarut, PPD, integrantes de la Comisión de Defensa, reaccionaron con molestia al conocer la existencia de un instructivo que llama a los integrantes del Ejército a abstenerse de votar en las pasadas elecciones primarias. La diputada Núñez calificó como un descriterio la medida, ya que no le corresponde a la institución castrense inmiscuirse en los procesos electorales. Al Ejército no le corresponde inmiscuirse en los procesos electorales, ni menos enviar un instructivo a su gente para que se abstenga de ir a votar a las primarias. Luego de eso, enmiendan el error con una situación que resulta aún peor, reconociendo del error cometido a través de este instructivo. La frase la cambian y es abstenerse de firmar por un candidato. Todos, en forma transversal, estamos por que podamos atacar la abstención en las elecciones y de esa forma fortalecer la democracia. Los parlamentarios buscan una explicación del Ejército y de las autoridades. Por ello proponen que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, sean citados a la Comisión de Defensa. Vamos a invitar al ministro de Defensa y también al comandante en jefe para que dé todas las explicaciones del caso. Esto no puede volver a repetirse. No tenemos conocimiento de que haya sido en otra institución armada, pero ciertamente que es un hecho muy lamentable. Reitero, es una injerencia absolutamente indebida en los derechos ciudadanos que tienen también los militares. Hasta el momento no hay conocimiento de que haya ocurrido este llamado a no votar en otras instituciones armadas, pero la situación preocupa porque se pasan a llevar los derechos ciudadanos. Y les contamos también que se estudia una moción que obliga a las autoridades a encargar a terceros la administración de activos en el extranjero. Es una propuesta que comenzó a estudiarse en la Comisión de Constitución, luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros estimara necesario analizar con mayor profundidad qué entidades podrían estar habilitadas para administrar los activos en el exterior. Incluir los activos o inversiones en el extranjero en el mandato especial de administración de cartera de valores que deben constituir las autoridades del país conforme a los preceptos de la Ley de Probidad en la Función Pública es el objetivo central de la iniciativa que comenzará a analizar la Comisión de Constitución de la Cámara. El diputado Arturo Esquella estimó necesario evaluar primero la conveniencia de establecer este mandato, particularmente si se considera el amplio universo de autoridades afectadas y el efecto práctico de la medida. Cuando hablamos de activo no estamos refiriéndonos únicamente a participación en sociedades, puede ser perfectamente un bien raíz que valga más de 25.000 UF, tal como lo establece actualmente la ley. Eso obviamente que no está dentro del espíritu de lo que es la ley de probidad en la función pública. Lo que interesa acá es evitar conflictos de interés y la verdad es que lo que tenemos que resolver ahora es que efectivamente existe un conflicto de interés con que alguna autoridad, cualquiera, desde el presidente de la República hasta un alcalde, si que existe algún conflicto de interés con que tenga participación en alguna sociedad o que, por ejemplo, tuviera algún bien raíz en algún país extranjero.
Para la primera sesión de análisis del proyecto se contó con la participación del titular de la Superintendencia de Valores y Seguros, Carlos Pavés, quien recordó que la ley vigente obliga a constituir un determinado fideicomiso ciego o un mandato de administración de cartera frente a la naturaleza de los activos que lo compondrían, que son valores de oferta pública, acciones de sociedades anónimas abiertas, artículos de deuda o depósitos a plazo. En dicho plano, remarcó que, dados dichos instrumentos, las entidades que están habilitadas por ley para encargarse de la administración son las fiscalizadas por la superintendencia, es decir, corredores de bolsa, agentes y administradores de fondos. En ese sentido, desde el minuto que la moción parlamentaria contempla también ampliar el tipo de activos, incorporando cualquier tipo de activo, ya no solamente valores de oferta pública o instrumentos financieros, sino cualquier tipo de activo que estén constituidos en el extranjero o que sean emitidos en el extranjero, nos parece que entonces habría que analizar con mayor profundidad quiénes serían también los habilitados para administrar ese tipo de bienes. Según se informó, el tema continuará siendo analizado en las próximas sesiones, con la participación del profesor Eduardo Engel y del Contralor de la República, Jorge Bermúdez, entre otros invitados. Bueno, y les contamos que los integrantes de la Comisión de Salud conocieron los alcances de una denuncia con el fin de que se investigue y sancione a 53 centros de diálisis privados que se habían coludido en la atención de pacientes con insuficiencia renal crónica y que son afiliados al Fondo Nacional de Salud FONASA. Los detalles los vemos en la nota. Preocupada por el proceso de licitación actual para los centros de diálisis que complementan en el sistema privado la atención a los pacientes crónicos con insuficiencia renal atendidos a través de las garantías explícitas, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió a la directora de FONASA, Janet Vega, y al presidente de la Asociación de Dializados y Transplantados de Chile, Tomás Fernández. La instancia parlamentaria quería más antecedentes sobre la presentación que FONASA hizo ante la Fiscalía Nacional Económica por una supuesta colusión entre algunos prestadores de diálisis que habrían impugnado el proceso de licitación este año. Además, se trató el incumplimiento de lo que establece la guía GES de derivación de pacientes para poder ser sometidos a diálisis o el control posterior a un monitoreo biológico que debe realizarse para poder cumplir también con los estándares de calidad. La directora de FONASA explicó que los centros privados intentaron impugnar ante el Tribunal de Compras la licitación por no estar de acuerdo con algunas cláusulas, pero que la acción no prosperó. Aún así, los privados presentaron un recurso de reposición. Janet Vega enfatizó que no se negociarán estas cláusulas con los privados, pues apuntan a la calidad de atención de los pacientes. Asimismo, la autoridad informó que a raíz de fiscalizaciones realizadas y de reclamos de los pacientes se han introducido mejoras, por ejemplo, en el proceso de derivación de un paciente a un centro privado o público, lo que será determinado por FONASA y no por el centro de derivación del hospital. La idea es evitar malas prácticas, como que médicos que atienden en el sistema público puedan enviar pacientes a sus centros de diálisis en el sistema privado. También se dejaron claros los criterios de indicación de diálisis para evitar que haya pacientes que no necesiten el tratamiento. Y seguimos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa para contarles ahora que se pidió suma urgencia a mociones parlamentarias sobre la violencia en el pololeo. Se trata de un llamado al gobierno realizado por los diputados Jorge Sabaj y Andrea Molina. Esto para poner suma urgencia a las distintas mociones que sancionan el maltrato y la violencia en las relaciones de pololeo. Revisamos los antecedentes a continuación. Los diputados Jorge Sabaj y Andrea Molina, junto a familiares de Antonia Garros, joven de Concepción fallecida en febrero al caer de un piso 13 de un edificio cuando se encontraba con su pololo, quien está formalizado por lesiones contra ella, instaron al gobierno a otorgar suma urgencia a las mociones que consideran el maltrato en relaciones de pololeo en la ley de violencia intrafamiliar. El diputado de C, Jorge Sabaj, llamó al Ejecutivo a apoyar y otorgar urgencia a la moción de su autoría ingresada en marzo. Agregó que existe un vacío legal, ya que hoy se considera solo lesiones graves como delito. Innumerables situaciones de violencia que se están dando hoy día pueden ser cubiertas por la ley de violencia intrafamiliar, con lo cual los golpes pasan a ser una falta civil y a ser sancionadas, y si estos son habituales constituye un delito. Hoy día, con la ley actual, para que
una situación de violencia en el pololeo pueda ser constitutiva de delito, tiene que pasar a ser una lesión grave. Es decir, una mujer tiene que quedar inconsciente o morir para que recién se tome en cuenta la situación. Todas las otras situaciones de violencia que ocurren entre medio no son nada para el derecho. Por eso es que queremos que sean incluidas. La madre de Antonia Garros recalcó que el momento de parar la violencia intrafamiliar es en el pololeo, por lo que pidió la importancia para este tema. Quiero que realmente le dé la importancia que se merece la violencia en el pololeo, puesto que esto es lo previo a la violencia intrafamiliar. El momento de parar la violencia es en el pololeo. Por su parte, la diputada UDI Andrea Molina pidió suma urgencia a 2 proyectos de ley presentados en el marco del caso Antonia. Que se termine la incitación al suicidio, que es lo que nosotros planteamos en la ley Antonia, que hoy día existe un vacío, y por otro lado también presentamos otro proyecto donde no se necesita que la víctima vaya a ratificar el hecho de la agresión. Eso significa que un tercero puede ir y denunciar. Muchas veces las víctimas no pueden ir a denunciar porque físicamente están impedidas, psicológicamente, o desisten de la denuncia porque son amenazadas de muerte. Nosotros queremos que se termine con esto y que realmente se haga justicia. Según la última encuesta a nivel nacional, realizada por la Policía de Investigaciones, el 41% de los menores de edad ha vivido situaciones de violencia en el pololeo. Antecedente que hace aún más necesario otorgar la importancia que se necesita en la materia y poder sancionar la violencia. Y en otro de los temas más destacados de estas últimas semanas, le contamos que el superintendente de electricidad entregó el balance de los cortes de energía tras los últimos fenómenos climáticos registrados en el país. Esto fue específicamente ante la Comisión de Vivienda, donde Luis Ávila aseguró que la superintendencia ya instruyó a las empresas a adoptar una serie de medidas para otorgar suministro eléctrico continuo y seguro a los usuarios. Un balance sobre los reiterados cortes de suministro eléctrico que han afectado a gran parte de la población del país tras los últimos fenómenos climáticos realizó el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, ante la Comisión de Vivienda de la Cámara. En su presentación, Ávila resaltó que la superintendencia instruyó a las empresas a adoptar medidas para otorgar suministro eléctrico continuo y seguro. Asimismo, aclaró que el pasado sábado 17 de junio se produjo el máximo de clientes sin servicio, superando los 430.000, de los que se contaron al menos 257.000 clientes con interrupción por sobre las 20 horas, por lo que se formularon cargos por cortes prolongados a 10 empresas en 9 regiones. Desde la comisión, el diputado Osvaldo Urrutia reiteró que las empresas de distribución eléctrica deben estar más preparadas para enfrentar los problemas climáticos que en Chile son cada vez más habituales. Nosotros tenemos que aspirar y le pedimos es que los cortes de luz no duren más allá de una hora. Eso es lo que ocurre en los países desarrollados. O sea, cuando desde que se produjo un corte y se denunció, hoy día que se puede hacer a través de internet o por el mismo teléfono, la empresa en notificarse, llegar con la brigada que repare y volver a conectar el sistema no debería durar más de una hora. Eso es lo que ocurre en los países OCDE, los países desarrollados. Chile, si bien es cierto, tiene buenos estándares en comparación con los países latinoamericanos, somos el último a la cola de los países OCDE y en eso hay que trabajar para exigir que las empresas de distribución eléctrica mejoren sus sistemas para que no se caiga la energía eléctrica cuando ocurren estas eventualidades. En tanto, el diputado Claudio Arriagada acusó que las empresas no reaccionan con la agilidad que se quisiera en situaciones puntuales, por ello indicó que el rol de la superintendencia los lleva a revisar las facultades y atribuciones que tiene el organismo. La empresa no reaccionan con la agilidad que uno quisiera por algunas situaciones muy particulares, por ejemplo aquellas personas que dependen de medicamentos que no pueden estar sino en zona refrigerada, ¿ya? Las clínicas que están atendiendo pacientes de diálisis que están conectados durante 4 horas a una máquina, esas máquinas funcionan con electricidad. Entonces esa parte no me dejó muy satisfecho, ya, sobre el rol de la superintendencia en esa materia, pero eso nos lleva a otro plano, que es revisar las facultades, las atribuciones y los poderes reales que tiene la superintendencia. El superintendente aclaró que los reclamos efectuados por los clientes son los que permiten evaluar el desempeño. Por ello, entre otras cosas, se mejorarán los call centers de manera que puedan entregar buena información de las empresas a los clientes.
Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Como siempre les recordamos que el detalle de estas y otras informaciones las puede revisar a través de nuestra multiplataforma, accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Nosotros dejamos hasta aquí la presente entrega noticiosa, los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Nos reencontramos próximamente.